Cordial saludo. Esta vez vamos a hablar de un problema que se presenta en Colombia, en el Estado colombiano, y son aquellos docentes, aquellos maestros inservibles, ¿sí? Y decimos que para entender un poco esta situación hay que acudir a la historia misma de la pedagogía, que como sabemos se desarrolla, al igual que otras ciencias del siglo XIX, digamos, gracias al fortalecimiento de lo que hoy conocemos como la modernidad, ¿sí? Y buena parte de la modernidad, digamos, conlleva, por supuesto, el nacimiento de lo que podemos llamar el Estado moderno, ¿sí? Que es un Estado que funciona a través de las instituciones. La institucionalidad se convierte entonces en el sostén del Estado moderno, ¿sí? ¿Qué pasa? Que este Estado solamente logra fortalecerse supliendo o reemplazando por completo la comunidad, ¿sí? Es decir, el Estado pasa a representar los intereses de toda la sociedad o de la comunidad, y por esta razón se desvirtúa entonces el servicio de pronto, o lo que se podría entender como el servicio al otro o al prójimo, quizás en un sentido cristiano, muy característico sí de la Edad Media, ¿cierto? La idea de la compasión, por ejemplo. Entonces, ahora ya esa ayuda al otro no se da de manera directa, como quizás lo propuso un sector del cristianismo, sino que esa ayuda al otro se da mediante la institucionalidad, de tal manera que servir, ya no hay que servir al otro, ni tener compasión por otro, ni tener solidaridad con un otro de manera directa, sino que esto se hace a través del Estado, es decir, mediado a través de las instituciones, ¿sí? Y las instituciones se sustentan en discursos, ¿sí? Así, por ejemplo, hay un discurso jurídico que sustenta, digamos, la división actual de poderes, ¿sí? De la misma manera, también hay un discurso pedagógico que sustenta las prácticas pedagógicas, ¿sí? Que las orienta. Entonces, este discurso con el que, digamos, se sostiene la pedagogía es un discurso que, por hacer parte de todo, de toda la institucionalidad y todo el conocimiento generado por la modernidad, entonces se pone también al servicio del Estado. Al igual que otros conocimientos que ahora son puestos al servicio del Estado. No de la comunidad ni de la sociedad, sino del Estado, ¿sí? Porque este se pretende mostrar a sí mismo como el representante de toda la sociedad, ¿cierto? Entonces los docentes pasan a ser funcionarios del Estado. Ya es una visión más actual, ¿cierto? Hoy el maestro es entendido como un funcionario al Estado cuya función debe ir orientada al fortalecimiento del mismo. Hay un problema con esto, y es que el Estado, por sus propias características, él tiende a su autoconservación, ¿sí? O sea, todo Estado es, por naturaleza, conservador, ¿sí? Él tiende a mantenerse, y por lo tanto, los discursos que lo sostienen también tienden a ser, digamos, reproductivos. Que estos discursos también se transforman, por supuesto. Cuando hay rupturas epistemológicas, los discursos cambian, ¿sí? Pero, pero la tendencia siempre es a ser conservadores. Por eso la pedagogía, pese a tener una pretensión hacia la innovación, sigue encontrándose con los límites que le impone la misma institucionalidad para eso, ¿sí? Entre ellos, el seguir insistiendo en que el maestro tiene que reducirse a un simple funcionario del Estado, ¿cierto? Entonces tiene que servir al Estado. Nace toda una moral donde ya no se piensa tanto como, digamos, se podría pensar desde una ideología cristiana, ¿sí? Del servicio al otro, ¿sí? Del ayudar al otro como un prójimo, sino que ya se trata es de servir al Estado, y el Estado como garante de toda la organización social, ¿sí? El docente, al convertirse en un funcionario, ¿sí? Debe servir. Y entonces, tradicionalmente,
tradicionalmente la educación ha tenido, desafortunadamente, entre sus filas muchos maestros con estas características de ser simples funcionarios del Estado a su servicio, ¿sí? Pero eso actualmente se ha empezado a transformar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay docentes que simplemente ya no quieren ni se entienden a sí mismos como personas cuya vida tiene que estar al servicio del Estado. Menos cuando filosóficamente la existencia del Estado siempre va a ser algo cuestionable. Que el Estado pueda negar, ¿sí?, la misma humanidad también es algo cuestionable, ¿sí? Entonces, el maestro no puede reducirse a un ciudadano cumplidor de la ley y la norma y que reproduce un sistema, porque eso estaría contradiciendo las otras posibles significaciones del ser maestro que no tendrían que estar limitadas por la pedagogía tradicional. De hecho, habría que construir un pensamiento alternativo. Habríamos que pensar tal vez en una educación que no considere el servicio al Estado tan importante como se ha solido hacer, o como se suele hacer ver. Entonces, el Estado, para el caso de Colombia, desarrolla dispositivos de poder, dispositivos de control estratégicos, como por ejemplo la evaluación docente, ¿sí? Entonces, esta evaluación limita y condiciona la actividad docente a ciertas características que son las que ahí se exigen, ¿sí? Lo cual contradice la misma libertad de cátedra que deberían tener los docentes, ¿sí? Lo cual hace que todo el mundo tenga que apuntarle hacia una misma forma de pensar, a pesar que, digamos, aparentemente estamos en una sociedad que en teoría tendría libertad de expresión, ¿sí? Pero que si analizamos a fondo, esto realmente también es bastante cuestionable, ¿sí? Ahora, para finalizar, diríamos que el Estado colombiano se encuentra actualmente muy debilitado porque sus instituciones han fracasado. Son instituciones que nunca lograron superar su propia corrupción. Son instituciones vergonzosas. Un presidente no inspira ya ni temor, ni respeto, inspira no otra cosa más que burlas, ¿cierto? Esto significa que efectivamente estamos ante un cambio y que los maestros, digamos, pueden tener esas dos opciones. O se aferran a su papel como servidores del Estado y tratan de fortalecerlo, o por el contrario, comienza a generalizarse una actitud tal vez de desobediencia, ¿sí? Una actitud en contra de la autoridad, bien antiautoritaria, porque es que los maestros no tienen por qué tener una autoridad, dado que trabajan con el conocimiento y el conocimiento no puede manejarse de manera jerárquica, ¿sí? No puede haber una autoridad del conocimiento que diga que o no debe ser considerado como válido o verdadero, ¿sí? Ni siquiera el Estado tiene por qué tener este potencial, o digamos, o por qué tener estas características de poder decir o significar aquello que es bueno o malo, ¿sí? Aquello que es o que no es. Entonces, arrebatarle al Estado el poder de significar, ¿sí? Dejar de esperar que el Estado determine si X persona es culpable o inocente, por ejemplo, ¿sí? Y empezar nosotros mismos, digamos, a valorar, a tomar decisiones por nuestra cuenta, a pensar lejos de la idea del Estado y empezar a entender al Estado como lo que realmente es, como tal vez nuestro enemigo. El enemigo, ¿sí?, que hay que combatir directamente es al Estado, no es este político o aquel. Y entonces solo los maestros, ¿sí?, al igual que las personas que rehúsan a ser serviles, que rehúsan a servir en el sentido de servir al Estado, que entiendan al Estado como su enemigo, son las únicas personas que pueden transformar la realidad social. ¿Por qué? Porque si seguimos pensando, ¿sí?, como estos maestros que sí son serviles, ¿sí?, que, digamos, fortalecen al Estado, si seguimos, digamos,
creyendo como ellos que hay que rescatar o, digamos, fortalecer el Estado colombiano, eh, digamos, no habría una transformación. Para que haya transformación es necesario generar un proceso de desadaptación social. La escuela tiene que, digamos, generar egresados que estén desadaptados socialmente. ¿Por qué? Porque es que si usted sale adaptado a una sociedad con masacres, con pobreza, desigualdad social, problemas de salud, entonces la sociedad no se transforma porque usted está perfectamente adaptado a ella. Y son solo los maestros inservibles que generan también inconformidad y rabia. No hablar ya de convivencia ni de paz, sino hablar de verdad, de rabia, de ira y cómo esto se puede expresar y usar para transformar la realidad social, digamos, económica, cultural, política, ¿sí? Digamos, del contexto colombiano. O sea, ver en eso la posibilidad de transformación es lo que es la invitación eh, que hacemos en esta mañana en el marco del paro nacional de maestros, que ojalá cada vez hayan más profesores inservibles, más libertarios y que siempre estén en contra de toda autoridad, incluso si esta autoridad se presenta como sindical, ¿sí? Porque hay que conservar siempre la independencia y esa independencia muchos sindicatos no la tienen, ¿sí? Hablan con congresistas, digamos, les piden consejos y es necesario desmarcarse por completo del Estado, que es de verdad nuestro enemigo.